Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de adicciones y los mecanismos por los cuales nos hacemos adictos a ciertas sustancias y cuáles son los efectos que tienen estas sustancias en el cuerpo. Entonces, bueno, la historia de la humanidad y su vínculo con sustancias que causan adicción son tan antiguas como la humanidad misma, ¿no? Ustedes pueden ver un ejemplo en el caso de los opioides, donde hay registros de los sumerios, ¿no? Desde 3400 antes de Cristo, en estas tablillas con letra cuneiforme, eh, donde se pueden documentar o se han visto documentadas los efectos de los opioides sobre el dolor y sobre los efectos satisfactorios que causan los opioides. También están descritos en papiros de Egipto por ahí de 1550 a.C. o a través de la medicina que se estableció en Grecia o que se estableció después en Roma, evidentemente durante la Edad Media. Por ahí de los 1800 nosotros observamos pues este frenesí global de el comercio de opioides, ¿no? Y lo que dio lugar a la guerra del opio en, eh, en la porción asiática del planeta. Y por ahí de los 1900, pues empezamos a tener este control un poquito más estricto sobre algunas sustancias, de la mano de la aparición de las agencias regulatorias de medicamentos. Eh, Todas estas sustancias, las sustancias que causan adicción, pues tienen un mecanismo de acción en común, que es que de alguna manera provocan que se estimulen los centros de gratificación en el sistema nervioso central a través de la liberación de algunos neurotransmisores, en específico o de forma más importante de la dopamina, y ya sea que estos fármacos como los isómeros de tetrahidrocannabinol, los cannabinoides o los opioides o la nicotina se acoplen a estas estructuras para liberar serotonina, o que algunos de estos fármacos o sustancias directamente liberen estos neurotransmisores. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es este proceso? Resulta que si liberamos dopamina en el mesencéfalo, entonces se activa una cadena de eventos que se llama la vía de la recompensa, que va hacia esta parte del cerebro, hacia la corteza frontal, o va hacia esta otra parte, el cuerpo estriado. Y entonces, si se liberan estos neurotransmisores en esta parte específica del cerebro, nosotros lo vinculamos con placer, con una circunstancia positiva. Y entonces, esta experiencia gratificante, pues nos invita a seguirla realizando. Nosotros, si ustedes recuerdan, cuando ustedes están comiendo unos tacos al pastor con todo, entonces su percepción o su sentimiento es de gratificación y lo quieren volver a hacer. Esto va de la mano de un proceso evolutivo. Nosotros repetimos cosas que nos hacen sentir bien, repetimos tomar agua, repetimos comer, porque son eh, comportamientos que permiten que nuestra especie se perpetúe, ¿no? Sin embargo, hay otras circunstancias que también eh, modifican la neurotransmisión en los centros de gratificación y hacen que los queramos volver a hacer. Es el caso de la ingesta de alcohol, es el caso de
fumar tabaco que tiene nicotina, las eh, actividades de jugar, de apostar, los fármacos que tienen que ver con anfetaminas o la cocaína, la marihuana o el THC, alguna acción de comprar, si ustedes han estado expuestos a las compras en línea o simplemente ir a una tienda y comprar, han de sentir este efecto gratificante y evidentemente de forma descontrolada, pues esto se puede volver una adicción. Y pues, ¿qué les digo de los dispositivos que traen en la mano en este momento, que también son adictivos? Entonces, en el sentido estricto, con el mensaje que quiero que se vayan, es que todas las actividades adictivas tienen que ver con un aumento en la modulación de este eje de gratificación que empieza aquí en esta zona del cerebro y se expande hacia la corteza prefrontal y también al cuerpo estriado, desde el mesencéfalo hasta estos lugares. ¿En qué momento estas actividades se convierten en un proceso adictivo? Ustedes dirán, bueno, pues yo como tacos al pastor y no me la paso comiendo tacos al pastor 24/7, ¿no? Como les dije, estas son algunas eh, formas de perpetuar la especie, ¿no? Si nosotros repetimos cosas que nos causan placer, entonces evitamos que nosotros nos extingamos, ¿no? Es como el caso de comer o beber agua. Pero cuando esta circunstancia de modulación de neurotransmisión en el cerebro se desequilibra, entonces podemos decir que esto se vuelve una enfermedad y esto se vuelve adicción. ¿Qué características debe tener para ponerle esa etiqueta? Pues posee periodos de recaída, tiene este uso incontrolado, existe la imposibilidad de limitar el uso de estas sustancias, existe una búsqueda compulsiva de las sustancias adictivas a pesar de las consecuencias negativas que esto puede traer. Y entonces ustedes pueden ver en esta imagen pues a alguien que seguramente perdió su casa y que ha perdido mucho dinero tratando de buscar este agente gratificante. Se rompen los vínculos tanto emocionales, familiares, de trabajo, y se deja todo a un lado para poder conseguir esta sustancia que le hace sentir bien, ¿no? En ese momento se vuelve patológico y requiere intervención médica. Y entonces, ¿qué otras características tiene? Que muchas de las drogas exhiben un fenómeno farmacológico que se llama tolerancia. Y esto quiere decir que cada vez necesitamos más dosis para poder alcanzar el mismo estado de satisfacción. Y entonces, en vez de una cerveza no me hace sentir bien, entonces tomo dos y después pasa el tiempo, necesito tres, y pasa el tiempo, necesito cuatro, y entonces a esto se le llama tolerancia al efecto adictivo. Otra característica es que existe este periodo donde la gente se siente muy mal si no tiene el estímulo del fármaco adictivo. Es decir, necesitamos estar consumiendo ese fármaco para podernos sentir bien. Y entonces existe un fenómeno que se llama síndrome de abstinencia. Si no tengo ese estímulo, me siento muy mal. Inclusive puedo padecer alguna serie de síntomas que veremos en específico para cada tipo de fármaco adictivo. Entonces, ¿qué características tiene que tener esta tormenta perfecta para que podamos tener este efecto adictivo en
agente? Pues bueno, primero, el agente tiene que ser disponible y tiene que tener un costo adecuado para que la gente lo pueda consumir, ¿no? Y entonces, ustedes ubiquen, por ejemplo, qué tan difícil es conseguir alcohol, bebidas alcohólicas. Pues es relativamente fácil, ¿no? Ustedes van a cualquier tienda de la esquina y ahí pueden conseguir alcohol de una forma muy fácil, ¿no? Es disponible. Y evidentemente hay diferentes costos para estas bebidas alcohólicas, pero seguramente encontrarán algunas que son muy baratas. Y entonces el alcohol es un buen ejemplo de un agente que es muy disponible y es costo accesible. Y eso entonces lo pone en una posición de crear adicción en la gente. Otra circunstancia que se toma en cuenta para que se desarrolle adicción es la potencia de los efectos que se pueden observar vinculados al uso de este agente, ¿no? Entonces, si alguien le da un toque a algún fármaco adictivo y se siente volar de inmediato, entonces va a sentir la necesidad de volverlo a hacer de forma reiterada, ¿no? Y entonces el impulso adictivo en el cerebro pues incrementa. Otra forma de caracterizar a estos fármacos es también por su vía de administración. Eh, Evidentemente, si las concentraciones de los fármacos llegan más rápido al torrente sanguíneo y llegan muy rápido al sistema nervioso central, pues entonces va a ser muy fácil causar la adicción. Y entonces aquí volteamos a ver hacia los cigarros, ¿no? Hacia la nicotina, el tabaco. Si ustedes inhalan la bocanada de tabaco del humo, entonces llega a los pulmones y en los pulmones hay unas estructuras que se llaman alvéolos y los alvéolos están recubiertos de muchos vasos sanguíneos que de inmediato se conectan a la circulación general y entonces llega rapidísimo en este caso la nicotina a el cerebro, ¿no? Entonces aquí la vía de administración que es inhalada provoca que los efectos sean muy rápidos y el efecto de gratificación sea casi inmediato. Entonces, eso hace que el tabaco se sitúe en uno de los primeros lugares de adicción en el mundo. Imagínense si de forma inmediata administramos el fármaco por vía intravenosa, pues entonces el fármaco adictivo llega directamente a la circulación general y también puede llegar de forma muy rápida al sistema nervioso central, provocando que los efectos sean muy rápidos. También va a depender del usuario. Se ha demostrado que mientras más joven es el usuario, más fácil se engancha en los procesos adictivos. En estudios que se han hecho en adolescentes versus exposición temprana en la adolescencia a las drogas versus exposición en la edad adulta, pues se ha visto que las personas que tienen más procesos adictivos, pues son los adolescentes versus los adultos. Entonces, evidentemente vale la pena no exponer a esta población a estos estímulos. También hay factores genéticos. Hay personas que tras exponerse a los estímulos adictivos, pues pueden tener mayor propensión de tener adicción y hay otras que no. Hay personas que, aunque se tengan contacto con diferentes estímulos de drogas adictivas, no desarrollan este desbalance en el sistema nervioso central que hace que lo busquen de forma compulsiva y se pueda catalogar como adicción. ¿De qué va a depender? Pues de la tolerancia de cada persona, que tiene que ver con sus características genéticas, y pues es un poco como
como jugar a la ruleta rusa, ¿no? No sabemos cuál va a ser la predisposición que tiene cada persona ante esos estímulos y pues bueno, evidentemente lo mejor es evitarlos. Y el metabolismo, hay ciertas poblaciones que metabolizan de una forma más rápida o más lenta algunos fármacos adictivos y de eso va a depender la exposición y por ende el desarrollo de adicción. También el ambiente, ¿no? Si yo estoy en un ambiente donde todo el mundo fuma o todo el mundo bebe o todo el mundo está en cocaína, pues entonces es muy probable que yo también la pruebe, ¿no? Entonces, esta circunstancia del entorno social eh, es muy importante para blindar o para exponer a los sujetos a sustancias adictivas. Ustedes ven en la parte inferior una tabla de un estudio que hicieron en Estados Unidos hace mucho tiempo, por ahí de los 90, donde se expone tanto qué porcentaje de adolescentes estuvieron usando en alguna etapa tabaco, alcohol o alguna otra droga ilícita. Y después, qué porcentaje desarrolló adicción y por ende, cuál es el riesgo de adicción por cada sustancia adictiva. Y entonces ustedes pueden ver que el mayor porcentaje de adicción lo llevó el tabaco, ¿no? Y se entiende porque si la gente se siente muy bien de forma casi inmediata después de darle una bocanada de tabaco y por ende la nicotina llega muy rápido al sistema nervioso central, pues es muy fácil que se desarrolle la adicción. Y entonces uno de cada cuatro sujetos que estuvieron expuestos al tabaco desarrollaron adicción. Y entonces, pues de ahí que la gente se enganche, ¿no? Digamos. ¿Qué cambios anatómicos están vinculados con el proceso de adicción? Pues bueno, hay muchos, ¿no? Los ganglios basales, hay señales placenteras, fuertes y de larga duración que modifican la liberación de estos neurotransmisores que ya les comenté y promueven el uso de estas sustancias de abuso, ¿no? La liberación de dopamina. En el estriado ventral, que es otra estructura también cerebral, causa la abstinencia al interrumpirse el estímulo de recompensa. La gente se siente muy mal si no fuma o si no bebe o si no inhala cocaína. Tiene menor capacidad para activar los circuitos de recompensa, es decir, que además de eso, cada vez necesito más para sentirme igual de bien, es decir, el asunto que les conté, la tolerancia. En la amígdala promueve la respuesta de estrés cuando no se consume la sustancia. Han visto a estas personas que están en las oficinas muy ansiosas de querer salir a fumar, ¿no? Afuera de las instalaciones, porque ninguna instalación cerrada se permite fumar en México. Entonces, esta respuesta de estrés, de no tener el estímulo placentero, pues está vinculado con la amígdala. En la corteza prefrontal se afecta el funcionamiento ejecutivo, en particular el asunto de la impulsividad, la compulsibilidad. Hay mayor sensibilidad al estrés y entonces la gente que está o está vinculada a algún efecto de adicción, pues se vuelve más impulsiva, más compulsiva y más estresada. Y en el hipocampo hay alteraciones de circuitos neuronales vinculados a la memoria, al razonamiento y al aprendizaje. Entonces, como ustedes pueden ver, no es una circunstancia banal. Hay alteraciones importantes morfológicas, funcionales en el cerebro que se vinculan a sustancias adictivas. En general, hay dos tipos de drogas. Están las drogas que activan al sistema nervioso central y entonces están como ardilla de vecinos invasores, ¿no? Están brincando todo el tiempo. Hay
se sienten eufóricos, es el caso de la cocaína, de la cafeína, del cannabis en una fase, en la nicotina, el LSD y el éxtasis. Y hay algunas que causan depresión del sistema nervioso central, ¿no? Y entonces, ahí el ejemplo más común son los opioides, ¿no? Este asunto de la epidemia, pandemia del fentanilo, las benzodiazepinas y el alcohol en una de sus fases. El alcohol de inicio hace que la gente esté medio eufórica, pero después hay un efecto depresor del sistema nervioso central. Y entonces vamos con la revisión de los agentes adictivos más importantes y vamos a empezar con el alcohol. Y pues el alcohol evidentemente aumenta la dopamina en el sistema nervioso central, es el depresor del sistema nervioso central más usado. Evidentemente también sus características fisicoquímicas, si permiten que llegue hasta el cerebro, también hacen que llegue al niño, pensando en mujeres embarazadas, atraviesa la barrera placentaria, y entonces los efectos del alcohol también se observan en el feto en crecimiento, ¿no? Entonces, es una circunstancia complicada. El alcohol atraviesa este ciclo de biotransformación a través de dos momentos en dos enzimas muy importantes, la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa. Si nosotros inhibimos algunas de estas enzimas, entonces los catabolitos causan estragos en el sistema, o si alguna de estas enzimas eh, llega al tope de función, entonces los metabolitos que se generan tóxicos para la gente, pues provocan todos los efectos indeseables que conocen de la intoxicación alcohólica. Y entonces la expresión clínica o los síntomas que tienen después de tomar alcohol se relacionan tanto a la concentración que tienen en la sangre como al tiempo. Y entonces, al inicio, pues ustedes podrán no observar nada, ¿no? Pensando en algunos minutos, pero después, en las primeras horas, hay un periodo de euforia, inclusive de agresividad en algunos, ¿no? Los que les llaman los malacopas, que se vincula con las concentraciones entre 0.5 y 1.5 gramos por litro. Después de eso vienen concentraciones tóxicas que ya se vinculan a algunos efectos patológicos feos, como alteraciones del movimiento, ataxia, nistagmo, que es ese movimiento rápido de los ojos, farfulleo, que es este lenguaje atropellado, ¿no? Que no se les entiende cuando hablan, y después viene coma y la gente se muere, ¿no? Porque es un depresor del sistema nervioso central. Eh, el síndrome de abstinencia está vinculado con algunos síntomas como deseo de seguir tomando alcohol. La gente se vuelve irritable, tiene náuseas, alteraciones del sueño, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Taquicardia, hipertensión, sudoración, alteraciones de la percepción. Y la expresión máxima fea de tener un síndrome de abstinencia alcohólica es el delirium tremens, donde la gente tiene convulsiones y puede tener coma y puede tener muerte, ¿no? Entonces, el asunto del alcohol, pues no es nada, nada sencillo, ¿no? Tener este tipo de adicción. Además, si lo vinculamos a cuánta gente muere al año únicamente por accidentes vinculados al alcohol, pues superan en esta tabla, ¿no? Las muertes que están relacionadas a cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Por poner un comparador. Eh, Tenemos tratamientos farmacológicos que ayudan a que este problema de adicción cese. Es el caso de disulfiram, que actúa sobre esta enzima que está acá y entonces hace que la gente se sienta muy mal si toma alcohol, o la naltrexona y la camprodextrina.
Las benzodiazepinas también son fármacos muy activos que también son depresores del sistema nervioso central. En medicina los utilizamos como tratamiento de condiciones agudas, en el tratamiento de ansiedad, ¿no? Como este amigo que está sudando mucho, o como inductor de anestesia. Lo que hacen estos fármacos es de forma alostérica, es decir, de una forma diferente al agonista normal del receptor de un canal de cloro, que es el receptor de benzodiazepinas, pues provoca que la membrana celular no se siga estimulando y entonces deprime el sistema nervioso central. El problema es que estos fármacos, si no los utilizamos con cautela o se tiene acceso a ellos de forma no supervisada por los médicos, entonces causan adicción, tolerancia y síndrome de abstinencia. Cuando los utilizamos en medicina, para alguna de estas intervenciones terapéuticas, sobre todo las que tienen que ver con el uso prolongado, pues en el caso de ansiedad, nosotros lo reducimos de forma paulatina, de forma que reducimos la posibilidad de que cause tolerancia y adicción. Pero si los usan de forma continua, pues entonces estos fármacos son unos de los eh, que están vinculados con procesos adictivos de forma más frecuente. Y el problema es que como son depresores del sistema nervioso central, al igual del alcohol, pues puede provocar coma y también muerte. Otros de los fármacos que también son muy eh, populares en el ámbito adictivo son los opioides, ¿no? Y pues aquí está desde la morfina, que conocemos desde hace mucho tiempo en el tratamiento del dolor, pero también hay algunos análogos como la heroína, que se administra por vía intravenosa, como el fentanilo, que ha estado muy en boga últimamente. El efecto es exactamente el mismo, provoca este efecto satisfactorio al liberar dopamina en los centros de gratificación del sistema nervioso central. Si bien puede ser útil en la inducción de anestesia o en el tratamiento del dolor, también hay receptores opioides en diferentes lugares del organismo, por ejemplo, en los centros de control respiratorio, y entonces si nosotros administramos opioides, el problema puede ser que este amigo deje de respirar, ¿no? Depresión respiratoria, y por ende pues, que se muera. También estos receptores están en el intestino y lo que provocan es que se detiene el tránsito gastrointestinal y entonces provocan constipación. El síndrome de abstinencia de estos fármacos está vinculado con todos los efectos que produce, pero al revés. Y entonces va a estar este amigo hiperactivo, va a tener fiebre, va a tener diarrea y va a tener agresividad. En el peor de los casos, como ustedes pueden ver en esta tablita, pues las muertes relacionadas a cualquier opioide pues van aumentando conforme va pasando el tiempo. Aquí el asunto es que, bueno, desde el punto de vista médico, pues lo utilizamos de forma muy precisa, ¿no? En el dolor de pacientes que tienen cáncer o la inducción anestésica y después revertimos los efectos con algún otro fármaco y lo tenemos controlado con un ventilador para que no haya depresión respiratoria, etcétera. Pero cuando lo usan en la calle, pues es un problema importante. Pueden tener depresión respiratoria y la gente no se da cuenta y se muere. Otro grupo de fármacos, allá empezando con los fármacos que son activadores, ¿no? Digamos, está la anfetamina o la cocaína. Estas igual aumentan concentraciones de dopamina mediante un proceso diferente porque la cocaína, por ejemplo, inhibe la recaptura de monoaminas en el sistema nervioso central y entonces hay más monoaminas y entonces provocan esta alteración del comportamiento que hace que toda la gente esté brincando y muy eufórica. Hay taquicardia, hay hipertensión y hay aumento de la temperatura, hay hipertermia. Y entonces, pues nosotros podemos vincular el uso de estas sustancias con
problemas cardíacos, ¿no? La gente, si ya tiene tapada una arteria coronaria en el corazón, entonces de repente si le aumentamos la frecuencia cardíaca, ya le aumentamos la presión, pues entonces le puede dar un infarto. Aquí estas sustancias igual son muy adictivas porque algunas de ellas se administran por vía intranasal y ahí también tenemos muchos vasos sanguíneos que pueden hacer que el fármaco llegue de forma muy rápida a la circulación general y por ende al sistema nervioso. Otros de los fármacos también últimamente muy populares es cannabis, ¿no? El cannabis eh, es un fitocannabinoide, ¿no? Es un cannabinoide que se extrae de una planta y tiene varios efectos en el organismo. Eh, Como buen fármaco adictivo, aumenta dopamina en los centros de gratificación. Eh, Se ha documentado que impide el desarrollo neurológico en infantes, provoca alteraciones del juicio, alteraciones de la memoria, alteraciones de la percepción del tiempo, alteraciones en estado de alerta. Nosotros tenemos cannabinoides endógenos, tenemos un sistema endocannabinoide que ayuda a modular diferentes cosas como el proceso de hambre, ¿no? O procesos de dolor. Y entonces se ha explorado desde el punto de vista farmacológico el uso de algunos eh, componentes de estos cannabinoides que afectan en específico a algunos receptores como el CB1 y el CB2. Hay algunos fármacos que se han desarrollado para las náuseas y el vómito, para algunos tipos de problemas de espasticidad o de convulsiones o de caquexia, que es que la gente está súper flaca porque no come. Y entonces, si ustedes eh, recuerdan, para qué nos sirve el sistema endocannabinoide, que tiene que ver con la regulación del apetito, en específico con este ejemplo de la caquexia, pues entonces si nosotros le damos fármacos que tienen que ver con esto, a la gente le van a dar ganas de comer más y entonces podríamos utilizarlos para esos fines. Si deprimen el sistema nervioso central, pues entonces podemos utilizarlo para circunstancias médicas donde esté hiperactivado el sistema y entonces ayuda para algunos tipos de epilepsia. Es diferente las formulaciones farmacéuticas, que sabemos cuántos miligramos hay de cada componente y cada cuánto lo tenemos que dar, a fumarse un churro, ¿no? O hacer brownies, donde no hay ningún tipo de control sobre nada. Entonces, evidentemente, ir de la mano de los procesos farmacéuticos y no de recetas locales. La nicotina, pues bueno, como dije, es la adicción, ¿no? Es muy fácil que las personas se enganchen con nicotina. Si alguien fuma, únicamente necesita 10 segundos para que la nicotina llegue a los receptores y entonces se libere dopamina y la gente se sienta bien, ¿no? Entonces es ultra adictivo. Aquí el asunto es qué es lo que provoca todo lo demás, ¿no? Si yo o alguien toma un cigarrillo, fuma, eh, aumenta su riesgo de cáncer de pulmón, aumenta su riesgo de cáncer de vejiga, de cáncer esofágico, ¿no? Y entonces la probabilidad de que muera, pues, es muy alta. Y es algo que lo hace de forma compulsiva, ¿no? Y se entiende por todo lo que ya platicamos. Em, Nosotros tenemos que evaluar cuál es la necesidad de cada sujeto para su tratamiento, ¿no? Necesitamos saber cuál es la droga a la que ha estado expuesto y entonces decir cuál es la mejor estrategia para su tratamiento. Cuál es el tipo de sustancia, cuál es su patrón de uso, cuál es su vía de administración,
cuál es el nivel actual de intoxicación. No es lo mismo que alguien llegue en paro respiratorio, que no pueda respirar o que esté convulsionando, alguien que llega caminando y dice, doctor, necesito tratamiento para alejarme de las drogas, ¿no? Eh, Necesitamos evaluar cuáles son sus condiciones desde el punto de vista de salud, si es candidato a terapia farmacológica o cognitivo-conductual, ¿no? Saber si está en algún tipo de riesgo, si hay riesgo de suicidio o de alteraciones mentales, si tiene motivación para cambiar, si tiene potencial para tener recaídas. Y esto es importante porque se estima que el 40% de las personas que está en tratamiento de cualquier índole para los procesos adictivos tiene en algún momento una recaída, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes de poder ayudar a la persona que está en este escenario para que siga en el proceso. Y si tiene un ambiente un ambiente adecuado de recuperación, ¿no? Si está en el mismo ambiente donde toda la gente está vinculada a este proceso de adicción, pues va a ser difícil. Em, el tratamiento tiene que estar orientado a ayudar al paciente para detener el uso de sustancias adictivas, mantener el no uso durante periodos largos de tiempo, alcanzar una vida productiva y funcional. Y la terapia, pues, se ha descrito que mientras más temprano eh, la pongamos a disposición de los pacientes, tiene mejores resultados y que el entorno tiene que ser multidisciplinario, ¿no? No solamente médicos, no solamente psicólogos, no solamente amigos y familiares, sino que tiene que ser entre todos eh, este, este efecto que va a llevar hacia la recuperación de alguien que tiene adicción. Por un lado, pues la terapia cognitivo-conductual pues, puede ayudar al paciente a identificar, a anticipar y corregir conductas problemáticas, ¿no? Se tiene que explorar cuáles son las consecuencias positivas y negativas del consumo continuo de sustancias, evidentemente llegar a ese nivel de conciencia, ¿no? Tener esa percepción de autocontrol para que no pueda caer en estos antojos, ¿no? En inglés se llama cravings, de querer esta sustancia y desarrollar estrategias para controlarlo, ¿no? Un entrenador famoso de fútbol que era propenso a estar fumando todo el tiempo, José Mourinho, cambió el cigarro por paletas, ¿no? Entonces todo el tiempo está eh, con esta paliativo, ¿no? Con esta sustitución de tener el cigarro en la boca por una paleta y pues bueno, eso le ayuda y funciona. Evidentemente tiene que haber asesoramiento motivacional, aumentar la participación y permanencia para evitar que haya consumo de sustancias, desarrollar una circunstancia, un vínculo de confianza desde todo lo que tiene que ver con la terapia, con la persona que quiere recuperarse, crear grupos de soporte y evidentemente durante el seguimiento, pues tener seguimiento con pruebas toxicológicas aleatorias a través del tiempo para llevar un monitoreo de que el paciente no tenga estas conductas erróneas, ¿no? Entonces, en general, este es el camino que se tiene que seguir, ¿no? Desde saber cuáles son los agentes que causan adicción, cómo causan adicción, y después aterrizar esta información con las personas que quieren recuperarse. Pues, entonces, pues, si tienen alguna duda, pues escriban en los comentarios si quieren eh, alguna, alguna presentación de otro tema o si tienen dudas sobre si quieren que haga algún video vinculado
a este tema u otro que tenga que ver con medicina, pues escriban en los comentarios de este, o inclusive me pueden mandar un WhatsApp al teléfono que está en los comentarios y la descripción. Que esté muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima.